Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, simpatizadores del glorioso mensaje de Jesucristo. Les habla su servidor en Cristo Jesús, Reverendo Severo Rivera, invitándote en estos momentos a entrar en el arca de refugio. Antes que esas puertas del arca sean cerradas para ti, antes Cristo te está llamando. Él no quiere cerrar esa puerta, pero te está llamando para que entres a la salvación con Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor. En estos momentos vamos a buscar una escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, 2 versículos, pero voy a estar usando algunos versículos de las escrituras durante el mensaje de la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que no se esperaba, la convicción de que lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. El título de este mensaje poderoso, mensaje de Dios para estos últimos días y tiempos, es la fe que agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en estos momentos en que tu palabra va a ser predicada. Usamos esta tribuna, púlpito, humildes, sencillo mensaje. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios jamás irá vacía, sino que penetra hasta el alma, penetra a lo más profundo de tu corazón. Amigo, esta es la palabra de Dios, escúchala. Es penetrante como espada de 2 filos que llega a los tuétanos, a lo más profundo del alma y del corazón. Si estás triste en estos momentos, si estás en un hospital enfermo, si estás pasando por una gran prueba, si estás pasando por una depresión de nervios, si estás pasando una tristeza muy grande, porque la muerte llegó a tu casa con un familiar que tú amabas. Señor, es tu palabra que esta tarde te trae el consuelo, la paz verdadera en Cristo Jesús. Trázala con poder, trázala con unción,
para que todas estas vidas que están escuchando este mensaje puedan reconocer a Cristo como el único y exclusivo Salvador de sus vidas. Es la palabra que se va a predicar. Este siervo no predica religión, no predica a nadie, predico a Cristo y a este solo crucificado. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos en el Señor, la fe que agrada a Dios. Fe es creer profundamente en cosas que no hemos visto. Fe es en lo espiritual, creer en aquellas cosas que nunca la hemos visto, ni nunca la hemos palpitado, ni la hemos visto, pero sí creemos. Es la fe exclusiva en Dios. A Dios tú no lo has visto, pero a Dios tú lo sientes dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Dios es algo espiritual que necesita en este momento, en esta situación en que tú te encuentras. Fe positiva en Dios. Crees solamente y tú serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así le dijo el apóstol Pablo cuando estaba en aquella cárcel. Aleluya. Y oraba y cantaba himnos, hasta que aquellos himnos y aquella oración que le estaban escuchando todos los carceleros que habían allí presos, recibieron a Cristo como su Salvador personal. Cree solamente y serás salvo por fe, aunque tú no hayas visto. Crea por fe que Dios te va a libertar. Cree por fe que Dios te va a transformar tu vida. Cree por fe que Dios va a quitar todo vicio, toda cadena, toda atadura que tú tengas en tu vida. Fe en Dios. Aleluya. Hace poco hablaba yo con una persona, aleluya, y esa persona nos decía, aleluya, que había una persona atada, muy atada, aleluya. Si esa persona está atada, está destruida, solamente Dios, a través de la fe, a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, es que te va a transformar, es el que te va a ayudar, es el que te va a hacer grande y poderoso en el Señor. Cree solamente y serás salvo. Aleluya. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que yo hablaba anterior. Es una convicción, es caer de las cosas que tú todavía no has visto. Por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se veía fue hecho de lo que se veía.
Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios, en su infinita bondad, dice mi Biblia en el primer capítulo de Génesis, aleluya, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las tinieblas. Había un desorden total y Dios, en su infinito amor, empezó a colocar todo en su lugar, todo en orden. Creó los cielos, creó la tierra, creó el universo, creó todo con su mano poderosa de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es el creador del universo. Dios te creó a ti, a tu imagen y semejanza. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios quiere libertarte en este precioso momento que estás escuchando el mensaje de Dios. Aleluya. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escuche bien esto. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellos. Aleluya. Por la fe, aleluya, Abel ofreció a Dios un sacrificio grande, aleluya, pero Caín no le gustó el sacrificio de Abel, aleluya. Y como Abel dio lo mejor a Dios, porque a Dios hay que darle lo mejor. Joven que me escucha, Dios quiere tu corazón, joven, que le sirvas, aleluya. Dios quiere que tú le sirvas, no importa la edad que tenga, si eres joven. Dios, por fe en Cristo Jesús, te está llamando en estos momentos. Pero aleluya, pero dice mi Biblia que Abel ofreció este sacrificio a Dios muy lindo, pero Caín no le gustó y Caín mató a su hermano. Eran hermanos, aleluya. Amados hermanos en el Señor, el odio y el rencor, la envidia está matando millones y millones de hermanos de sangre en estos momentos en que estamos predicando esta palabra. Son miles en el mundo que están alzando su mano contra su hermano para matarlo. Esta es palabra de Dios. Y Caín mató a Abel por envidia. Lo mató porque había ofrecido a Dios mejor sacrificio que él. Pero, amado hermano, los dos murieron y todavía esta palabra sigue recordándola como si fuera ayer. Cristo es el Redentor del mundo. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tu testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Parece que no. Aleluya. Era un hombre metido totalmente con Dios, cerca de Dios. Y dice mi Biblia, no quiero estar mucho en detalle sobre no, que subió hacia los cielos, fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Nadie lo encontró. Se lo llevó el Señor. Antes que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenía fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe
Amados hermanos y amigos, aleluya. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que lo condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no había visto lluvia. La gente no creía en el mensaje de Noé, pero Noé tenía fe y preparó todo lo que Dios le dijo y preparó este arca. Aleluya. Por la fe Noé, con temor, preparó el arca que su casa se salvase. Él preparó la casa, aleluya, para que su pueblo se salvase. Esa arca era el arca de salvación, era Cristo Jesús, su Salvador. Pero amado hermano, Noé lo hizo por fe. Noé creyó por fe que él podía construir esa arca. Noé creyó que obedeciendo a Dios, sus preceptos iban a ser específicos en su fe positiva en Dios. Por fe preparó todo. Aleluya. Y comenzó a caer lluvia y lluvia. Y la gente tocaba la puerta. Noé, Noé, ábrenos, porque perecemos. Demasiado tarde. Ya la puerta había sido cerrada. Y puerta que Dios cierra, no hay hombre que la abra. Había perdido la gente una gran oportunidad. Destruyó mi Dios todo el mundo por un diluvio. Por un diluvio fueron todos destruidos. Pero lo más hermoso del mundo es que Dios nunca más destruirá al hombre por un diluvio. Gloria al nombre del Señor. Alabanza, alabado sea el nombre del Señor. Y dicho esto, heredó la justicia que viene por la fe en Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Mis amados hermanos, qué texto más bonito. Se lo voy a volver a leer suave y tranquilo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios llamó a Abraham, salió desde Ur de los caldeos, de esa ciudad grande bíblica que hablamos, como Abraham salió. Y salió y dejó a su familia, padre, madre. Salió sin saber a dónde iba, porque Dios le había prometido, aleluya, una patria mejor que la que él tenía. Era una patria, aleluya. Y Abraham salió y Dios le prometió que su descendencia sería como la arena del mar. Por la fe habitó, escuchen este verso tan lindo, por la fe este siervo de Dios habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando con tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la promesa de Dios. Aleluya. Dios le había prometido a Abraham
promesa y le prometió que su descendencia sería grande, y todos nosotros somos descendientes de Abraham. Aleluya. De ese padre Abraham, un hombre escogido por Dios, un hombre de fe que Dios lo llamó y se fue sin saber a dónde iba. Pero él creyó en las promesas de Dios. Él creyó, con que no sabía a dónde iba. Él habitó en tierra extranjera. Aleluya. En lugares que posiblemente no le permitían estar. Aleluya. Sabrá Dios de cuántas ciudades lo sacaron a Abraham. Aleluya. Era un extranjero, andaba por tierras desconocidas que no eran las de él. Aleluya. Amados hermanos, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es constructor de Dios. Aleluya. Aunque él iba de extranjero para todos los lugares, en su corazón dentro, él iba pensando y decía: yo sé que hay una ciudad que Dios me ha prometido para mí un día. Aleluya. Aleluya. Que un día yo voy a llegar a esa ciudad, que no seré más extranjero, porque mi Biblia dice que somos peregrinos, aleluya, en un desierto oscuro, nublado, pero un día llegaremos a esa ciudad que Dios nos ha prometido, donde no habrá dolor, donde nadie te estará persiguiendo porque no eres extranjero. Eres un creyente en Cristo que recibió las promesas del Señor, que son verdaderas. Allí nadie te va a quitar de ese lugar. Allí nadie te va a arrojar a un lugar y aquí y allá. Allí te llevará el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. El hombre se ha adueñado. El hombre se cree más grande que Dios. Pero Dios te dice que hay un lugar específico, que no serás más extranjero, sino que estarás en un lugar que Dios tiene destinado para ti. Esta es palabra de Dios. Aleluya. Porque la fe, también la misma Sara, escuchen bien esto, por la misma fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que le había prometido. Las promesas del Señor son fieles. Aleluya. Y esta mujer, aleluya, Sara, creyó de lo más profundo de su corazón que Dios le iba a dar un hijo. Aleluya. Aunque era ya una viejecita, aleluya, aunque había entrado en edad, ella siguió creyendo que iba a tener un hijo fuera de la edad, porque creyó que era fiel, que le había prometido. Aleluya. Dios es fiel al que cree. Dios es fiel al que te llama. Dios es fiel a ti. ¿Por qué es fiel a ti?
porque Dios te ama. Por lo cual también uno de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, y una multitud como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Aleluya. Creyó Abraham que su descendencia sería como las estrellas. Creyó que su descendencia sería como la arena del mar. Él lo creyó. Aleluya. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Es palabra de Dios. Todos somos extranjeros en la tierra. Todos somos peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Eso fue lo que escribió y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Murieron todos esos personajes que yo les he hablado anterior. Murió Abraham, murió Enoch, murieron todos, murió Sara, murió todo, pero creyeron que había una ciudadanía mejor para ellos en los cielos, una patria mejor que la tierra. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aleluya. Mira, hermano, aleluya, vuelve cualquiera, un ejemplo, está claro la palabra de Dios, pero anhelaban una mejorez celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de ellos, porque les ha prosperado y le ha preparado una patria mejor, una ciudadanía mejor. Esa es la ciudadanía que yo quiero, la ciudadanía de los cielos. ¿De qué te vale tu ciudadanía que tú tengas en la tierra? ¿De qué te vale todo eso? Puedes usarla para trabajar, puedes usarla para moverte en un avión, puedes usarla para que todo lo que tú quieras. Pero acuérdate que un día Dios te va a llamar, porque la Biblia dice que está establecido a los hombres morir una sola vez. Vas a morir. Y esta ciudadanía que tenemos nosotros en la tierra no hará nada por nosotros. Cuando Dios te llama, te va a decir: entra en el gozo de tu salvación. Hay esperanza, aleluya. Hay vida eterna, aleluya. Todo lo que nosotros vemos y oímos es efímera, se va a acabar, va a terminar. Dice mi Biblia que todos los gobiernos del mundo se terminarán. Aleluya. Que todas las cosas del mundo se terminarán. No somos permanentes en la tierra. Créeme, amado amigo, no eres permanente en la tierra. Aleluya. Si te vas al Salmo 90, vas a encontrar un salmo que te dice: aleluya, nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto llegas a 80, es molestia y es trabajo. Te va a doler todo. Sentimos el dolor. Aleluya. Sentimos
aleluya, dolores por todos los lugares, aleluya, pero yo estoy esperando que un día se me vaya todo dolor que tengo en mi cuerpo. Estoy esperando que un día, aleluya, tú tengas mejor una patria celestial para mí, donde yo estaré morando por los siglos de los siglos con Él. ¿Cuál patria quieres? ¿Esta o la espiritual? Yo quiero la espiritual. Aleluya. Pero anhelaban una mejor, es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Todos murieron. Aleluya. Pero Dios le prometió en el verso 16 que había una ciudad preparada para ellos. No la vieron. ¿Tú entendiste? No la vieron, pero creyeron por fe que había una patria mejor para ellos, la patria celestial. Ellos posiblemente pensaron al atrás y yo eran extranjeros en el mundo, eran gente posiblemente maltratadas por el camino, pero ellos venían creyendo, estos apóstoles, que Dios sabía y entendía que había algo mejor para ellos, una patria, porque les ha preparado una patria para ellos. Aleluya. En el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aleluya. Abraham sabía que su hijo Isaac era un hijo unigénito, el hijo de la promesa. Dios no falla. Dios nunca te va a fallar, ni nunca le falló a Abraham. Aleluya. Y el versículo 18, habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia. Él sabía que Isaac era el hijo de la descendencia, el hijo unigénito de Abraham. La descendencia tenía que continuar. Aleluya. Y dice mi Biblia que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde es el sentido figurado, también volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Él amaba a su hijo Isaac Abraham y lo llamó su hijo. Aleluya. Y lo llevó a sacrificarlo. Aleluya. Y dice mi Biblia que lo llevó a la montaña y allí preparó leña, preparó holocaustos con su hijo Isaac, y posiblemente le decía Isaac a su padre: ¿y dónde está el cordero para este sacrificio? Tenían que usar un cordero, sacarle la sangre. Tenía que ser inmaculado, tenía que ser un cordero sano. Y Abraham le decía: Jehová Dios proveerá. Y él lo iba a matar. Y dice mi Biblia
que levantó aquella espada iba a sacrificar a su hijo único. Pero hay una voz que le dijo: no hagas, no sacrifiques a tu hijo. Abraham fue probado como el oro refinado. Y aquellos holocaustos fueron quemados por el poder de Dios. Dios es un Dios de poder. Dios llamó a Abraham y lo proveyó por el camino. Nada le faltó. Aleluya. Y todos murieron por fe sin haber recibido la patria celestial. Por fe. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos siervos de Dios, ¿quieres que te lo lea otra vez? Iban por los cuales el mundo era digno, errando por los desiertos. En desiertos no hay agua, no hay comida. Por los montes, aleluya, montañas y montes, iban caminando a pie. Por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos iban creyendo que Dios había prometido una mejor ciudad. Y no la vieron porque murieron. Y todos estos aún alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo que Dios le había prometido. Fue un camino de espinas. Aleluya. Fue un camino de desprecios. Fue un camino de bendiciones. Pero Dios los llamó y iba con ellos. Sara dio a luz un hijo. Y lo dio a luz. Pero ya sabía por los profetas de la antigüedad que iba a tener un hijo fuera de su edad. El Dios que yo predico es un Dios grande. Aleluya. El Dios que yo predico, amigo, es un Dios de poder. El Dios que yo predico no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. El Dios que yo predico es el que me llamó desde muy joven a predicar esta palabra. Él me llamó porque si me llama el hombre, no estuviera predicando en estos momentos. Escucha, mi amigo, la palabra de Dios. Y todos estos alcanzaron testimonio mediante la palabra de Dios y la fe, que no recibieron lo prometido. Termino con el verso 40. Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no se fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si ellos nos enseñaron la humildad, nos enseñaron en su ministerio, que sufrieron en el camino. Todavía no me digas que no sufrieron. Sufrieron. Yo he sufrido en el ministerio. Gracias, Señor. Estoy parado todavía. Todos los ministerios son sufridos. Todo el que predica sufre. Pero llevamos el mensaje. Llevamos la palabra de Dios por el mundo. Llevamos la palabra de Dios. Le hablamos a la persona que está cerca de nosotros. Y ese es el trabajo de nosotros. Predicar la palabra de Dios. Aleluya. Les recomiendo, amado hermano,
que amen los extranjeros del mundo, porque Abraham era un extranjero. Todos estos profetas que yo te estoy mencionando eran peregrinos en el desierto. Y yo también soy un peregrino en el desierto. Yo también soy un extranjero, porque yo no quiero ser ciudadano de esta tierra. Yo también quiero, como estos profetas, quiero ser ciudadano de los cielos, porque allí hay una ciudad que me espera. Allí hay un lugar para mí, donde no tengo que coger montañas y valles desiertos, donde no tenga que nadie me saque de aquí para allá, me odien. Yo no necesito eso de esta tierra. Yo necesito ser ciudadano espiritual del alma. Yo necesito ser ciudadano del cielo. Aleluya. Porque ahí está mi verdadera ciudadanía. Ahí está Pablo, Abraham. Aleluya. Ahí están todos estos profetas que murieron. Un día están esperando al Señor. Un día están esperando que sean levantados. Cuando esa trompeta suene, dice mi Biblia que los muertos en Cristo se levantarán primero. Aleluya, los muertos se van a levantar primero. Y luego lo que habremos quedado aquí en la tierra, aleluya, dice mi Biblia que los que quedamos vivos seremos transformados en un cuerpo especial, en algo espiritual. Y esto es palabra de Dios. Yo no te estoy mintiendo. Si yo te mintiera, sería un mentiroso. Por esto es palabra de Dios. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras. Tú puedes aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Tú puedes rechazarlo. Tampoco tú puedes pensar y no agradar el mensaje del predicador en estos momentos. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras, pero mi ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Aquí no hay nada. No esperes nada terrenal. Vas a morir. Aleluya. Dios te va a llamar a cuentas. Dios te va a decir un día: siervo fiel, en lo poco que has sido te pondré. Entra en el gozo de la salvación. Yo siento un gozo, aleluya. Yo siento una paz profunda cuando predico, porque yo sé que el mensaje está yendo a todos los países que me alcanzan a través de esta tribuna púlpito, a través de este programa, de este show. Aleluya. Y yo sé que hay gente sufriendo en el mundo. Yo sé que hay gente triste. Hay gente que no encuentra qué hacerse con su vida. Hay gente que está destruida. Aleluya. Comprando paquetes de cigarrillos por 14 y 15 dólares. Aleluya. Destruyendo los pulmones, destruyendo su vida, echando humo por todos lados sin ningún beneficio. Tú no sabes que somos templo del Espíritu Santo y que al templo del Espíritu Santo no le podemos echar el humo. Aleluya, aleluya. Y caro que esté ese humo. ¡Ay, muy caro! Estoy diciendo la verdad. Si no te gusta, no es mi problema. Estoy predicando la palabra. Abraham salió sin saber a dónde iba. Iba por sitios desconocidos.
como extranjero iba por el mundo, creyendo en que Dios le había prometido una patria. No la vio, no la vio, pero él siguió creyendo que aunque no la vio, por su fe la iba a recibir. Aleluya. Para vosotros, para los que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de vosotros. Fe. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Si tú no tienes fe en lo que tú estás escuchando, en la palabra de Dios, si tú no tienes fe, tú no podrás ser salvo. Tú tienes que creer por fe en cosas que tú no estás viendo, ni has visto, pero tú las crees por fe. Aleluya. Yo predico la palabra de Dios. Aleluya. Desde joven, por fe. Aleluya. Por fe. Todavía no he visto nada, no he visto esa patria. Aleluya. Pero Dios me va a llevar un día a su presencia. Y la voy a ver, y voy a ver su rostro. Rostro sublime, amoroso y cariñoso. Entra, siervo, en lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de la salvación. Si tú quieres entrar, amigo, escúchame, en el gozo de la salvación, tienes que recibir a Cristo por fe. Si tú no lo recibes, lo siento mucho. Si tú vas a partir para destinar un día sin recibir a Dios, te espera un lugar de tormento. Aleluya. Yo predico la palabra. Pero hay un lugar de tormento donde habrá un día, aleluya, un lugar que será una caldera de aceite quemado que arderá día y noche por los siglos de los siglos. Y habrá un gusano, estoy hablando Biblia, que se te meterá por un oído día y noche y no te podrás sacar el gusano. Palabra de Dios. Quisiera entrar en detalles de lo que son estos lugares. Algún día voy a predicar desde esta tribuna, púlpito, qué es el infierno. Pero en esta tarde no. En esta tarde el llamado es: Abraham salió de Ur de los Caldeos por fe y no vio lo prometido, pero creyó en que había una patria mejor que esta. Amigos, hay una mejor patria. Esta patria no vale nada. Esto es lo que hay es pecado, lo que hay es maldad, lo que hay es fango, lo que hay es crimen, lo que hay es maldad, lo que hay es droga. Nuestros hijos están en peligro. La droga es sublime. La droga arrastra a millones y dice mi Biblia, aleluya, que todo el que se agarra a él no es sabio. Conviértete a él. Recíbele como tu exclusivo Salvador y habrá perdón y tendrás esperanza y habrá vida eterna para ti. Si quieres vida eterna, conviértete a él. Por fe te estoy ofreciendo una patria. Aleluya. Te estoy ofreciendo por fe una patria como se la ofrecieron a Abraham y a los profetas. Por fe hay una mejor patria que esta, la patria celestial. ¿Quieres esa patria? Conviértete a él. Por fe. Si quieres una experiencia personal con Dios, recibe a Cristo como tu exclusivo Salvador y di: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Él perdonará tus pecados
Y tu nombre, Juan, Lucas, Mateo, Severo, Isaac, Margarita, Carmen, María, estará escrito en el libro de la vida. Si no está escrito ese nombre, te vas a perder. Pero si está escrito el nombre tuyo en el libro de la vida, habrá perdón para tus pecados. Aleluya. Aleluya. La Biblia, el cielo es un lugar tan lindo y hermoso que se lo ofrecieron a Abraham y a los profetas, y yo te lo estoy ofreciendo a ti. Gratuito. No tienes que pagar. No tienes que pagar un centavo por tu salvación. ¿Por qué no tienes que pagar? Porque ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario por ti, amigo. Aleluya. Él derramó su sangre. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y Él quiere que tú vayas a Él. Y si tú vas a Él, tú tienes esperanza de vida eterna. Recuérdate lo que te digo. Esta patria no es para nosotros. Hay una mejor patria. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que temen y los defiende. Aleluya.